Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología, ensayista y político mexicano, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, tiene además de una larga carrera académica muy reconocida, también política, y es uno de los intelectuales más cercanos también al movimiento zapatista aquí en México y también pues es especialista en diversas cuestiones y por eso queremos escucharlo para que nos dé una opinión acerca de lo que está estas amenazas intervencionistas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Don Gilberto López y Rivas, muy buenas tardes, les saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias, estamos muy complacidos, doctor Gilberto López y Rivas, de que nos tome esta llamada. ¿Cómo está viendo estas amenazas que está lanzando Donald Trump sobre, bueno, ya sabemos que en México, pero, y evidentemente también queremos conocer su opinión, pero estas... No sé si me equivoco, pero creo que tenemos muchas décadas en las que no escuchamos un presidente de Estados Unidos tan abiertamente intervencionista. No sé si yo me equivoco, pero queremos conocer su opinión de estas amenazas que está lanzando, de posibles ataques directos a México, pero también la pretensión de quedarse directamente incluso con la fuerza militar, con el Canal de Panamá y con la isla de Groenlandia. ¿Cómo está viendo toda esta situación, doctor? Bueno, mire, parecería como que los fantasmas de hace 200 años volvieran a aparecer en la vida pública de nuestros países en pleno siglo XXI. Las ideas que Trump enarbola fueron precisamente las que están, digamos, impregnadas o ancladas en el surgimiento de Estados Unidos como nación, y los llamados padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, Monroe, Clay, todos los que en su momento hicieron posible a finales del siglo XVIII y XIX el surgimiento primero de la independencia de las 13 colonias y después el surgimiento de los Estados Unidos, pues enarbolaban ideas muy similares a las que ahora Trump, 200 años después, claro, está haciendo públicas a unos días de tomar posesión en su segundo mandato. Desde que México aún no lograba la independencia, ya los enviados por el Reino de España a las zonas limítrofes nos hablaban de esa ansia expansionista que yo toco en mi libro de la Guerra del 47 y que doy cuenta de todas estas ideas de querer pues posesionarse primero de las Floridas, luego de la conquista de todo el norte de México. Así es. Que tenía 2 millones de kilómetros, o sea, nos robaron, nos secuestraron pues la mitad del territorio a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma en 1848, y bueno, es uno de los pocos países que no tiene siquiera un nombre, ahora que está hablando de cambiar el nombre del Golfo de México, pues es un país que se llama Estados Unidos y que también lamentablemente tomó en un momento dado nuestro país con estos Estados Unidos mexicanos, con las influencias que tuvo en cierta clase dirigente las ideas sobre Estados Unidos, o que en Estados Unidos se tenía en varias épocas de la historia de nuestra patria. Así es. Entonces, doctor, justo representa todas esas ideas del expansionismo. Estados Unidos de América, en realidad, pues es el nombre de un país que quiere posesionarse
de toda América. Eso era lo que soñaban los padres fundadores de esta república. Ahora, doctor Gilberto, ahora que recuerda este libro y que nos hizo el favor de compartirnos hace unos minutos, La guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación, un libro que ya tiene, pues salió en el 76, ya más de 40 años, y que por eso llama tantísimo la atención, es decir, hechos que consideramos que fueron de la historia pasada, podrían volver a repetirse. ¿Ves una situación real de que Donald Trump se anime a cumplir estas amenazas intervencionistas? Mire, yo creo que hay que reducir y tomar con calma y sin alarmismos los dichos de Trump, porque Trump es una persona que verborrea y que, como mostró en su primer mandato, a la hora de gobernar, cuando un presidente, por poderoso, reaccionario, conservador o liberal que sea, se enfrenta a lo que a lo que es el Estado profundo en Estados Unidos. Esto es las corporaciones militares, industriales, los grupos de poder, ¿no? La clase política más allá de los partidos, etcétera. Entonces, todas estas balandronadas pues, dejan de tener lugar y va a tener que comportarse como un jefe de Estado. Y entonces me parece que no habría que tampoco tomarse en serio cada cosa que dice Trump, porque pues representa en sus dichos pues, los sectores más atrasados, conservadores, pero no por eso sus contrincantes en el otro partido dejan de ser igualmente intervencionistas. Recordemos que en la historia de México las guerras que hemos tenido las han iniciado gobiernos demócratas. Polk en el siglo XIX y Wilson en el siglo XX, con la intervención a Veracruz en el 14 y la expedición en 1916 a Chihuahua persiguiendo a Villa, de la cual hay un extraordinario corrido. Entonces, demócratas y republicanos pues son un poco Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? Y actúan de la misma manera, pero en el caso de Trump tenemos un fenómeno de una persona profundamente ignorante por un lado, pero por el otro, pues recoge muchas de las aspiraciones de los sectores más atrasados de los Estados Unidos y de ahí su narrativa. Así es. Doctor Gilberto López y Rivas, para México en particular, entonces a lo mejor no es tan posible que tome el control del Canal de Panamá o de Groenlandia, pero para México, ¿qué futuro, qué escenario está usted previendo que pueda ocurrir? ¿Alguna intervención militar, digamos, si no a gran escala, de fuerzas especiales, supuestamente atacando cárteles de la droga o deteniendo capos? ¿Algo así se puede esperar? Yo no descartaría que se lleven a cabo operaciones especiales de cualquier tipo, porque pues tenemos operaciones especiales ya con Obama en 114 países. 114. Sí, o sea, pues sus comandos que realizan acciones encubiertas, pues no le piden permiso a nadie para actuar en África, para actuar en Europa, para actuar desde sus más de 800 bases militares que tienen, las que conocemos, porque hay otras que son secretas, que se llaman nenúfares, ¿no? O nenúfares, no sé cómo se pronuncia, y que yo he tratado en mi libro, Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Y entonces, evidentemente que no podemos descartar nada del próximo gobierno, como no pudimos descartar nada del gobierno de Biden, que siendo una persona ya
digamos, fuera de este mundo y que debía de estar descansando en un plácido retiro, pues tenemos estas intervenciones, digamos, en el Medio Oriente, el apoyo en la guerra de Ucrania, ¿no? Y pues el sueño permanente de hacer grande América nuevamente, pues siempre lo podemos ver concretado en acciones que Estados Unidos lleva a cabo clandestinamente. Así es. Doctor Gilberto López Rivas, quería pedirle un favor. Tenemos que hacer un breve corte para identificar la estación, pero que si nos espera un minuto y volvemos con la entrevista. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos al corte y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con el antropólogo, ensayista y político mexicano Gilberto López y Rivas, también autor justamente de este estudio que tiene que ver con lo que estamos hablando, estudiando la contrainsurgencia en Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Doctor Gilberto López y Rivas, por aquí mi compañero Jesús Estrada también quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Jesús? Ahorita todo muy bien, escuchándolo con atención. Justo al final del bloque anterior usted hablaba de la cuestión de las operaciones clandestinas por parte de Estados Unidos. De hecho, es interesante que usted mismo, propone el término de terrorismo global de Estado para referirse a estas acciones políticas perpetradas, sobre todo de manera clandestina por Estados Unidos. Quería preguntarle si en un gobierno de Trump es posible que hubiese un aumento de ese tipo de operaciones, considerando que quizás no recurra a las fuerzas regulares armadas estadounidenses, pero sí quizás un aumento a recurrir a mercenarios o a empresas contratistas que hagan el trabajo sucio. Parece que perdimos la llamada con el doctor Gilberto López y Rivas. Ahora volvemos a enlazarnos y entre tanto también pues nos vamos a ofrecer a compartir en redes sociales, por ejemplo, este libro que es muy, muy importante para entender de lo que estamos hablando, estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Y hay que recordar esto que nos decía el doctor López y Rivas. Por un lado, la perspectiva histórica. Estados Unidos creció justamente apropiándose de territorios, primero de pueblos originarios, pero también de México. Digamos, es parte de nuestra historia, pero parece que se nos olvida. Prácticamente Estados Unidos se quedó con la mitad de lo que era el territorio mexicano. La actual dimensión de México es probablemente un poco menor de lo que Estados Unidos se quedó. Hay que recordar, los estados de California, de Arizona, de Nuevo México, de Texas, eran parte de México y luego también comprando otros territorios como Florida o Alaska. Doctor Gilberto López y Rivas, ya estamos de vuelta con usted. Sí, adelante, Jesús. Le preguntaba, doctor, sobre qué posibilidades hay de que en un gobierno de Trump próximo aumenten las operaciones militares clandestinas de parte de Estados Unidos. Leía una columna que usted publicó muy interesante donde propone el término de terrorismo global de Estado para referirse a este tipo de operaciones. ¿Con un gobierno de Trump es posible que aumentaran este tipo de operaciones, es decir, no realizadas directamente por las Fuerzas Armadas regulares, sino a través de mercenarios o de empresas contratistas que han crecido muchísimo en los últimos años, como Blackwater, entre otros? Sí, yo creo que nunca hay que descartar, porque ellos trabajan 24 horas al día y 365 días del año. Tienen un aparato de alrededor de 1 millón de personas en los sistemas de inteligencia, contrainteligencia, etcétera, que evidentemente hay que considerar en lo que significan estos aparatos y la permanente actividad que llevan a cabo. Por ejemplo, ahorita la operación en contra de Venezuela, pues la estamos viendo en curso, en vivo y en real. Y bueno, el control mediático por un lado, y por el otro lado, el uso de mercenarios de todo tipo,
incluyendo el manejo del crimen organizado como una forma de contrainsurgencia, que siempre lo han utilizado y lo siguen utilizando para diversas tareas, digamos, que no quieren llevar a cabo directamente. Entonces, creo que evidentemente, si bien es cierto que Trump balandronea todo el tiempo, tampoco hay que bajar la guardia en cuanto a la capacidad y posibilidad, porque es un hecho real que hemos venido documentando a lo largo de todos estos años, de que Estados Unidos actúa permanentemente en diversas áreas del planeta, en donde tiene intereses estratégicos. Y ellos lo dicen abiertamente en sus páginas, que no tienen empacho ni siquiera en encubrir su información. Si ustedes revisan, por ejemplo, la página de Minerva Initiative, o cualquiera de las páginas, pero al mismo tiempo me causa gran indignación que el Senado de la República haya dado autorización para que grupos armados de Estados Unidos ingresen al territorio nacional como instructores de las Fuerzas Armadas Mexicanas y que están en territorio nacional actualmente. Entonces, me parece incongruente que por un lado se esté protestando por los dichos de Trump y por el otro lado las Fuerzas Armadas Mexicanas están recibiendo entrenamiento de quienes históricamente nos han robado el territorio y han sido enemigos históricos de nuestro país. Incongruente. Ahorita que mencionaba usted Venezuela, hay que recordar que, según denunció el gobierno de Maduro, han detenido a 125 mercenarios en los últimos meses. Apenas hoy anunció de 2 estadounidenses. Pero en el caso de México, doctor Gilberto Riva, o posibles operaciones militares, como ha amenazado Trump contra el crimen organizado, ¿podrían ser realizadas también mediante mercenarios o estas empresas privadas contratistas en lugar de hacerlo abiertamente con Fuerzas Armadas estadounidenses? Absolutamente, no hay que descartarlo. La diferencia, digamos, o no es la diferencia, es el modus operandi de Estados Unidos, que se adapta, es muy adaptable en cuanto al uso del sicariato, el uso de las Fuerzas Armadas de los países en donde quiere operar, el uso de desafectos, incluso de políticos que se prestan para estos menesteres, pues la total carencia de escrúpulos en cuanto a los métodos con tal de lograr sus objetivos de control, de dominación, de estos sueños imperiales que ya son pesadillas, ¿no? Y que, pues, evidentemente incluso sus aliados europeos le ponen límites, ¿no? Claro. Ya Groenlandia, ¿no? Pues la propia Unión Europea le recuerda a Trump que no es posible que se lleve a cabo ese tipo de operaciones de control de un ámbito territorial como Groenlandia, o el caso también de Canadá, que tiene que ver mucho con la renuncia de Trudeau. En fin, que creo que no hay que descartar nada y estar alertas todos los ciudadanos sobre lo que viene después del 20 de enero que toma posesión Trump. Doctor Gilberto no López, descarto nada. Doctor, ¿qué nos dice del mundo? ¿Cómo opera justamente, digamos, ahora que nos recuerdo estos detalles, que el mismo Barack Obama intervino en más de 114 países, que un presidente de Estados Unidos se atribuye pues la prerrogativa de firmar decretos ejecutivos por los cuales se puede ejecutar extrajudicialmente a cualquier persona en cualquier parte del mundo que ellos consideren enemigo? Esto, pues considerando que así a la vez se consideran como una de las democracias más sólidas y consolidadas del mundo. Sin embargo, pues otro tipo de actividades intervencionistas, contrainsurgentes, nos hablan de otra realidad.
Mire, eso yo lo documento, y no soy yo el que lo dice, sino ellos mismos, en cuanto a lo que señala. Le llaman a ellos Operación Cazar-Matar. Y así lo señalan en sus libros de contrainsurgencia. Y yo lo único que hago es incluso traducirlos, pero en mi libro de Estudiando la Contrainsurgencia precisamente especifico sobre este tipo de operaciones en donde dan instrucciones precisas de que una parte del equipo, digamos, vigila a los sujetos o sujeto a eliminar, mientras otro se ocupa de llevar a cabo la tarea fatal, ¿no? Entonces a esto le llaman el equipo cazar-matar. Uh-huh. Y está escrito así, con estas letras, más o menos, no es literal, en sus manuales de contrainsurgencia. Entonces, no es que uno quiera tener una actitud conspiranoica o que uno ande inventando, sino ellos mismos lo dicen en sus manuales de contrainsurgencia. Eso es. Y finalmente quería preguntarle cómo está viendo la reacción del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las amenazas de Donald Trump. Mire, a mí me gustaría que se concretara en cosas como, por ejemplo, que se expulsara a la Fuerza Armada que está instruyendo a las Fuerzas Armadas mexicanas, o sea, claro. Menos bromas sobre cuestiones que no tienen mucha importancia, como si se le llama a América Mexicana o lo que sea, y más concreciones en cuanto a medidas a tomar con respecto al país vecino. Finalmente, México está sujeto a tratados de seguridad con Estados Unidos que no favorecen para nada los intereses nacionales, particularmente del pueblo, de los pueblos de México, y que hubiera menos retórica y más acciones concretas con respecto a qué se piensa hacer con respecto a la posible deportación de miles de personas, y de no seguir utilizando a las Fuerzas Armadas mexicanas como un anexo de la migra, ni querer y de querer que se instruyan de nueva cuenta con instructores estadounidenses en un momento como este que está viviendo la República Mexicana con una retórica anexionista abiertamente no belicosa del señor Trump. Claro. Entonces, menos retórica y más acciones concretas. Es un patriotismo entonces más declarativo que de las acciones. Exacto. Finalmente, doctor Gilberto López y Rivas, si bien nos recuerda que a lo largo de la historia de Estados Unidos, pues los presidentes de ambos partidos, en términos generales, también defienden o están unidos en esta visión imperialista que tienen, expansionista, colonialista, ¿hay alguna peculiaridad, alguna particularidad en los rasgos políticos de Donald Trump? ¿Ve usted, como otros lo han calificado, un personaje más cercano al fascismo y, por lo tanto, eventualmente más preocupante? Yo creo que ciertamente sí. El personaje siniestro requeriría de estudios de psiquiatras para poder redondear un perfil de un delincuente confeso, incluso juzgado por diversos delitos de todo tipo, ¿verdad? Como funcionario público, como persona, como empresario. Es decir, no hay ley que no haya violado ese señor, y que ahora llegue una persona con estas características a un segundo mandato, estando la situación como está en el planeta, con un colapso en curso explicado de manera muy clara por muchos analistas. Pues sí, es muy riesgoso, es decir, claro. La retórica también causa daño
y el desquiciamiento de este personaje puede llevarnos a una catástrofe pues que ponga fin a la vida en el planeta, ¿no? Así es, preocupante sin duda. Sin ser apocalíptico, ¿no? Así es. Doctor Gilberto López y Rivas, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada para este espacio aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y si nos permite, son temas muy importantes y que van a estar debatiéndose en las próximas semanas, y más adelante volvemos a tener contacto con usted. No, al contrario, he dado seguimiento a sus programas y me parece muy importante la tarea que ustedes realizan. Felicitaciones, colegas. Muchísimas gracias, doctor Gilberto López y Rivas. También un saludo cordial para usted. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde.